Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Es una semana donde nosotros, los argentinos, festejamos la creación del primer gobierno patrio, allá por el 25 de mayo de 1810. Y vamos a escuchar una grabación donde el Papa Francisco nos habla de cómo tendría que ser nuestra relación con la patria. Esto lo dijo hace 2 años, en el santuario de Maipú, en Chile. Esto nos decía el Papa. Y quise empezar por esta referencia a la patria, porque el camino hacia adelante, los sueños que tienen que ser concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se tiene que hacer con los pies en la tierra. Y se empieza con los pies en la tierra de la patria. Y si ustedes no aman a su patria, yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar a Dios. Porque el amor a la patria es un amor a la madre. La llamamos madre patria, porque aquí nacimos. Pero ella misma, como toda madre, nos enseña a caminar y se nos entrega para que la hagamos sobrevivir a otras generaciones. Por eso quise empezar con esta referencia de la madre y de la madre patria. Si no son patriotas, no patrioteros, no, patriotas, no van a hacer nada en la vida. Quieran a su tierra, chicas y chicos. Esto es lo que nos decía el Santo Padre. Si no van a ser patriotas, no van a hacer nada en la vida. Y yo quería leerle lo que dijo un poeta español, también universal, ¿no es cierto? Antonio Machado. Antonio Machado dijo: en España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra, siquiera, pero la compra con su sangre. Y hoy la patria, nuestra patria, está viviendo un trance duro. Y por supuesto que, al menos yo, siento empatía y mi solidaridad con aquellos comerciantes, pequeños comerciantes, aquellos profesionales, aquellos monotributistas que desde hace 2 meses no están teniendo ingresos y que ven cómo se va deteriorando su calidad de vida porque en realidad no han logrado tener recursos que les permita poder mantener su forma de vida. Y por supuesto que entiendo su angustia y me solidarizo con ellos. De la misma manera que aquel empresario pyme, que él personalmente no va a tener problemas económicos, pero si ve que tiene que cerrar su empresa, que para cada empresario una empresa es como si fuese un hijo, ¿no? Incluso hay empresas que son familiares y que vienen de 2 o 3 generaciones, y cree que no está cumpliendo con ese mandato familiar. También mi solidaridad con ellos. Ahora, lo que tienen que entender es que esta brutal caída económica, esta recesión que estamos viviendo, esta caída de la actividad industrial y comercial, no se debe a la cuarentena. Se debe al coronavirus. Porque aquellos países que no hicieron cuarentena también tuvieron la misma caída, o peor, y con muertos. Entonces, entiendo su preocupación, me solidarizo con ustedes, pero entiendan esta situación. Ahora, aquellos que salen de su country y van a pasear en sus autos últimos modelos, pidiendo libertad, incluso hablando de la democracia, de la Constitución, o que van al Cabildo, en una fecha tan histórica como es el 25 de mayo, no tengo ninguna empatía por ellos. Es más, siento que esos energúmenos lo único que hacen es mirarse su propio ombligo. Y que no merecen vivir en sociedad. Porque estoy seguro que los mismos que hoy le piden algo al Estado, el día de mañana, van a ser los primeros en decir, bueno, corten con las asignaciones universales, hay que recortar el Estado. Entonces creo que esta pandemia lo que ha puesto al descubierto
ha sido las grandes injusticias que hay en nuestra sociedad. Y cuando volvamos a la normalidad, uno espera que la normalidad sea una nueva normalidad, sin tantas injusticias como la anterior. Ayer yo lo escuchaba a Alberto Fernández que estaba en esos pensamientos. Alberto Fernández y el gobierno tienen que saber que no lo van a juzgar por cómo le fue en la pandemia. Hoy tienen una popularidad muy grande, un nivel de aceptación muy grande, cerca del 80%. Pero a su gobierno no lo van a juzgar por estos datos, ¿eh? Lo van a juzgar por cómo vamos a salir de esta pandemia. Cuando se termine la pandemia, cómo va a ser la cuestión económica y la salida. Y si vamos, como él dice, hacia una sociedad con menos injusticia, creo que va a estar muy bien juzgado. Y si no, bueno, va a ser un gobierno que fracase. Parece que este es el quid de la cuestión. Ahora nos vamos a ir a un corte y al regreso estamos con nuestro invitado de hoy, con el diputado provincial del Frente de Todos, Juan Gómez. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro invitado de hoy, con el diputado provincial del Frente de Todos, Juan Gómez. Gracias por estar acá, Juan. Gracias. ¿Cómo se hace, Juan, para legislar, ¿no?, en cuarentena? Bueno, una situación completamente atípica. La Cámara de Diputados se logró amoldar un poco la situación y hace 2 semanas arrancaron las secciones virtuales con la presencia en el recinto del presidente del bloque, de un diputado y una diputada por cada bloque y al resto de los diputados que trabajan de forma remota, bueno, con el objetivo de que la Cámara de Diputados de la provincia siga trabajando independientemente de la situación que estamos viviendo y pueda ir amoldando y adecuando la legislación vigente a las necesidades nuevas que surgen también en función de esta pandemia que estamos atravesando, ¿no? Tuvieron, me decías antes fuera de cámara, que tuvieron hasta ahora 2 sesiones, ¿no es cierto?, virtuales. ¿Qué fue lo más importante que trataron en esas sesiones? Bueno, en la primera sesión, por un lado, incorporamos la violencia de género, la emergencia de violencia de género, a las emergencias que se votaron a principio de año. Después se votó... Vamos a ver de ese tema, después sigamos, vamos a hacer un punto y aparte acá. Me imagino que aquella mujer que sufre una violencia doméstica y en cuarentena debe ser mucho peor que en épocas normales, ¿no? ¿Cómo hace esa mujer para poder defenderse en una situación así? Bueno, por ese motivo se incorporó esta emergencia con el objetivo de sumar herramientas del Estado provincial a la protección de esas situaciones. En ese sentido, el Ministerio de la Mujer de la provincia está trabajando acciones que permitan darle respuesta, líneas de atención telefónica, líneas de asistencia que permitan darle respuesta a la necesidad de esa mujer que en un contexto como este, donde estamos todos en nuestras casas, conviviendo muchas más horas, las situaciones de violencia de género se suelen intensificar, se suelen complicar más y para eso es fundamental que el Estado tenga mayores herramientas para poner a disposición de esas mujeres, ¿no? Y me decías que otras cuestiones, también me estás hablando de que en esta emergencia hacer un censo de los geriátricos en vista de que es un factor
alto riesgo, digamos. Sí, otra de las leyes que se votó es la emergencia en materia de instituciones geriátricas, que significa la creación de un registro que van a articular entre los municipios y la provincia con el objetivo de tener un detalle más claro de cuáles son las condiciones de las instituciones geriátricas en la provincia de Buenos Aires y por otro lado estipular determinadas pautas que tienen que ver con nuevas medidas sanitarias en función de la pandemia, nuevas pautas que tienen que ver con el distanciamiento, con las necesidades sanitarias en cada uno de los institutos, con herramientas de prevención frente al coronavirus, bueno, un conjunto de adecuaciones que antes no existían y que hoy las condiciones sanitarias por las que estamos atravesando nos obligan a tener. Y por último votamos también una ley que es importante, que es la suspensión de plazos en materia de ejecuciones hipotecarias, en materia de desalojo, en materia de créditos prendarios, que es una herramienta que permite también poner un paréntesis al contexto que estamos viviendo, donde muchas personas incrementaron las dificultades económicas que ya teníamos, donde muchas personas no pueden llegar a pagar el alquiler, donde muchas situaciones de la vivienda se complejizan, porque hoy es imposible ir a buscar otra vivienda distinta a la que estás viviendo en el contexto de cuarentena, y entonces es una herramienta que permite poner un paréntesis a esa situación y pasar todo al momento donde se termine la cuarentena y se puedan resolver esas cuestiones, ¿no? Hay que recordar a la gente que precisamente la habilitación de los geriátricos corresponde a la provincia de Buenos Aires, no a los municipios, ¿no? Y ahí tiene que buscar toda esa documentación para que se habiliten. Sí, por supuesto, pero es interesante la propuesta de trabajarlo en conjunto con los municipios porque la realidad es que los que tienen mayor conocimiento sobre cómo son las características, cuáles son los geriátricos que hay en su territorio, son los municipios. Y en ese contexto, la coordinación entre el municipio y la provincia nos puede permitir llegar a conocer y brindar opciones a esos geriátricos, ¿no? Una pregunta, en esto que estabas hablando, ¿no es cierto?, de poner un paréntesis en cuanto a los temas prendarios, a las deudas hipotecarias, también ese paréntesis es en cuanto a los alquileres en este sentido. Suponte que a mí se me vence el alquiler ahora. También mientras dure esto, porque no tengo ni posibilidad, aunque pueda alquilar, no puedo ni mudarme, porque la mudanza está prohibida, digamos, una serie de factores que son preocupantes, digamos. O sea que hasta que no termine esto, yo me garantizo que en la casa que estoy alquilando voy a seguir alquilando hasta que se abra la cuarentena. No, actualmente lo que están suspendidos son los desalojos, la posibilidad de desalojo. En ese contexto yo estoy trabajando un proyecto de ley casualmente para poder regular esa situación que todavía no se ha podido tratar, pero regular la situación de aquellas personas, aquellos locatarios que vencen su alquiler. En el principio el gobierno nacional sacó esta suspensión de plazos que luego la provincia se incorporó porque bueno, se entendía que por ahí la cuarentena iba a ser un tiempo más acotado y que iba a existir la posibilidad de rever los contratos en otro momento. Lamentablemente la extensión de la cuarentena, esta nueva normalidad a la que probablemente nos tengamos que acostumbrar, nos obliga a pensar nuevas herramientas legislativas y en ese sentido yo estoy trabajando particularmente en una propuesta para poder abordar ese problema. Mira qué bien. Sí, porque en realidad nadie sabe cuándo se va a comenzar a abrir esto, pero casi todos dicen que recién estamos arrancando, digamos, hacia la montaña y que esto va a durar alrededor de 10 semanas, con lo cual son 2 meses y medio, y después vemos, digamos, o sea que se va a estirar en el tiempo y creo que va a haber que pasar el invierno, como una famosa frase de un político de la década del 60, Álvaro Saray, que dijo eso. Con lo cual también me imagino que cuando vos fuiste electo diputado provincial y en esos meses hasta llegar a la Cámara y entre tus ideas y tus proyectos, no estaba tener esta realidad del coronavirus. Y esto tiene que ir adecuando también a estas nuevas realidades y en el día a día y cómo van surgiendo los nuevos inconvenientes y qué solución o cómo hace el Estado para tratar de solucionar a la medida de lo posible estas cosas. Sí, realmente creo que no estaba en los planes de nadie, no estaba en los planes del proyecto político que a mí me toca representar en la Cámara de Diputados. En estos días se da la discusión sobre la apertura de algunos sectores de la economía, alguna presión en determinados contextos para que se vuelva
a producir. Bueno, la verdad es que nadie querría más que Alberto Fernández, creo, que Axel Kicillof, que la Argentina vuelva a producir lo antes posible, porque fue el proyecto político que nosotros le propusimos a nuestro pueblo y por el cual nos votaron. La última vez que vine a tu programa hablamos fundamentalmente de eso, de cómo en el macrismo se había frenado la economía y la propuesta que tenía el peronismo es volver a reactivarla. Pero lamentablemente esta situación, como bien vos planteabas en la editorial, no nos permite elegir entre la salud y la economía, porque hemos visto que los países que apostaron por no cuidar a su población son los países que también tuvieron una situación económica desastrosa, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Con un crecimiento exponencial de la desocupación y también con un crecimiento Bueno, hay 40 millones de exponencial. desocupados, perdieron su puesto de trabajo en Estados Unidos. 40 millones de personas. Está bien que en Estados Unidos no existe como acá una indemnización ni nada. Allá se cobra los viernes y si un viernes recibiste 2 cheques es porque el lunes no vengas a trabajar. Así, digamos. Que ojo, que también a través de esta flexibilización laboral que quisieron implementar acá, una de las cosas era esa, poder permitir también poder despedir a la gente sin pagar indemnización. Creo que después de esta cuestión va a ser muy difícil volver a dar esa discusión, pero digamos, va a haber que discutir otras cosas, me parece. Va a haber que discutir otras cosas. Creo que el presidente, esto sale el miércoles a la noche, por ahí esta semana vamos a tener una novedad en este sentido, en que van a ir apareciendo algunas puntas de la reactivación económica. El día de hoy, en La Plata, por ejemplo, Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas, el presidente, los intendentes, bueno, el plan de obras públicas para la provincia, que es muy necesario, no solo para aquellos beneficiarios, sino porque es trabajo, ¿no es cierto? Y creo que va a ir parte por ahí y parte también en cuanto a créditos que no van a depender de la banca privada. Parece que va por ahí y que, digamos, por el adelanto que hizo Alberto Fernández el día de ayer en un programa, me parece que esta semana van a comenzar a decir estas cuestiones, porque también la gente necesita, la angustia que está viviendo, bueno, tener un horizonte de esperanza. Juan, vamos a hablar un poquito de política. Aunque dicen que no se habla de política en época de pandemia, vamos a hablar un poquito de política. Yo veo que ante una situación similar, Villa 31 en la capital federal y Villa Azul en la provincia de Buenos Aires, ambos gobiernos actuaron de forma distinta. Y creo que vos me hagas una mirada política de por qué ese distinto accionar en la Villa 31 y ese distinto accionar en Villa Azul. Bueno, me parece que es muy clara la concepción que tiene el gobierno de la ciudad sobre los barrios populares, que ha tenido en los últimos años, y que la pandemia no modifica las prioridades que uno tiene para gobernar. Yo creo que no es un momento para no hablar de política, lo que sí es un momento para tener una concepción de unidad de los que gobiernan. Me parece que nosotros no podemos evitar el debate político, pero sí tenemos que resaltar la idea de unidad que tiene, por ejemplo, el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia para encarar los problemas. Eso no significa anular que cada gobierno o cada proyecto político tiene una forma de concebir el Estado distinta, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto muy importante, con un presupuesto comparable a las principales ciudades del mundo, Madrid o Roma, ha tenido una actitud de abandono y desidia sobre los barrios populares. En la Villa 31 se han hecho un conjunto de obras estéticas que no lograron modificar, por ejemplo, la situación de agua, y que eso generó el agravamiento de las condiciones sanitarias que llevaron a una gran cantidad de casos en la Villa 31. Me parece que en la provincia de Buenos Aires lo que hay es un proyecto, y en particular en los dos distritos que comparten Villa Azul, que son Quilmes y Avellaneda, una concepción completamente distinta. De hecho, esos lugares, yo tuve la posibilidad de ir, son lugares que han sido urbanizados en el gobierno de Cristina, y lugares que el Estado municipal, particularmente el gobierno de Ferraresi, ha invertido un conjunto de recursos para que mejoren su calidad de vida. Entonces me parece que lo que hay
es una visión distinta sobre cómo abordar la problemática de los barrios. Es interesante lo Villa Azul porque creo que también lo dijo el presidente, son a dos Argentinas, porque como vos decís, es un barrio que divide la municipalidad de Quilmes, el barrio de San Juan Bosco en Quilmes, con el de Wilde en Avellaneda. Y del lado de Avellaneda está esa organización que vos dijiste. Pero del lado de Quilmes, que ahora está el peronismo gobernado otra vez Quilmes, pero que en los últimos 4 años había estado Cambiemos, no se hizo esa organización. Entonces se ve que la organización está del lado de Avellaneda y no del lado de Quilmes. Incluso, no solo que no se hizo la organización, sino que estaba iniciada y no se terminó por falta de recursos nacionales. Y se cortó, digamos. Pero que incluso hay más datos de infectados, obviamente, del lado donde no está urbanizado que del lado urbanizado. O sea, porque, digamos, la pandemia también es inteligente, digamos. ¿En qué sentido es inteligente? Digo, no es que nos afecta a todos por igual. Nos puede llegar a todos, pero más va a afectar a los sectores más pobres. Y esto es así. Siempre las enfermedades afectan más a los más pobres. Y me parece que la mirada esta de salir de esta pandemia tiene que ser con la mirada que siempre tuvo el peronismo, ¿no? De igualar hacia arriba y no hacia abajo. Porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere vivir en una villa, ni nadie quiere... Y yo creo que no es estigmatizar hablar de villa. Creo que es hablar de gente que no elige vivir así porque le gusta. La circunstancia lleva a vivir así y la idea de que tiene que tener un gobierno es sacarlo de esa situación de precariedad y de abandono. Al menos esa es la visión que siempre tuvo el peronismo de igualar hacia arriba. Y creo que es el gran reto que tiene hoy el gobierno del Frente de Todos para cuando se levante esta pandemia. A mí me parece que es un momento donde todos tenemos mucha incertidumbre por lo que va a pasar y que lo mejor que podemos hacer es intentar abrazarnos a algunas de las certezas. Vos antes hablás de la diferencia entre las condiciones laborales en nuestro país o las condiciones laborales en otros países más flexibilizados. Parece que una de las certezas que nos dejó claro esta pandemia es que mientras mejores condiciones laborales tengamos, mientras más derechos tengamos en defensa de los trabajadores, más herramientas vamos a tener para afrontar este tipo de situaciones. Otra de las certezas que bien planteadas vos tienen que ver con la visión del peronismo es la idea de la comunidad organizada. En la medida que nosotros tengamos una sociedad con menos desigualdad, con menos diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, vamos a tener más herramientas para poder afrontar este tipo de situaciones que lamentablemente hoy están conmoviendo al mundo y que es probable que lo sigan conmoviendo. Gracias por haber venido, Juan. Muchas gracias. Nos damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos, con una conversación vía Skype con el viceministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, Nicolás Kreplak. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Bueno, y ahora nos vamos a la conversación telefónica que tuvimos vía Skype con el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Bueno, hoy explotó en Villa Azul el coronavirus. Y esa localidad de Don Bosco está viviendo una cosa que creo que en la historia argentina no se vio nunca, ¿no es cierto? Todo un barrio prácticamente. ¿Por qué no explicas un poco ese protocolo que se armó en Villa Azul? Bueno, tenemos
desde el jueves encontramos unos primeros casos, hicimos un rastrillaje casa a casa, viernes, sábado, domingo, y venimos encontrando cada día un poco más de casos, así que el domingo interpretamos que se trataba de una situación de contagio comunitario, y esto quiere decir que hay transmisión dentro del barrio, que no es que un grupo familiar nada más tiene, sino que posiblemente haya varios grupos familiares que tienen, y puede tener que ver con la propia dinámica del barrio, donde hay una cierta vida comunitaria, donde se comparten lugares de comida, como merenderos o algunas ollas populares, o bueno, espacios comunitarios donde comparten un poco todos los vecinos. Entonces, interpretamos la situación como que se tratara de todos contactos estrechos, todos los que viven en ese barrio, y los contactos estrechos lo que hay que hacer es aislamiento, quedarse en su casa durante por lo menos 14 días, y poder durante ese periodo de tiempo separar a aquellos que son sintomáticos y que pueden estar enfermos de aquellos que no, y a esos que están enfermos, bueno, hacer el test diagnóstico, llevarlos a los centros de atención, etcétera, ¿no? Así que sí, es cierto que es raro, porque lo que nosotros estamos tratando de evitar es que haya un grupo con mucha probabilidad de tener contagio y que transite de un lugar a otro, que pueda ir a barrios vecinos, o que el resto de los vecinos se enfermen, que quizás hay algunos con factores de riesgo en el propio barrio que no se han contagiado, y hay que prevenir que esto no suceda. Entonces, bueno, cada uno en su casa, y el Estado muy presente, acercándose, llevándole alimentos, llevándole los medicamentos, llevándole los médicos, llevando todo lo necesario para que se puedan quedar en sus casas. ¿Y cómo ha reaccionado la población de ese barrio? Bueno, mayormente están muy preocupados, ¿no? Y reaccionaron como reacciona cualquiera ante la preocupación de una enfermedad, ocupándose con seriedad, han acudido a las postas sanitarias, y ante el llamado todos los días hay cada vez más vecinos que se acercan, que manifiestan los síntomas, entonces hay que hisoparlos. Bueno, estamos trabajando bien. Tenemos que garantizar que lleguen todas las cosas que necesitan para que no tengan que salir. Pero bueno, hay buena recepción, la gente estaba preocupada, saben que es una enfermedad grave y que se transmite muy fácilmente. Me parece a mí, o ciertos comunicadores, había un regodeo con esta situación nueva en la provincia de Buenos Aires, como diciendo, bueno, no solo fue en la Villa 31 o en la 1114. ¿Es una idea mía o si a vos te pareció lo mismo? ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Qué reflexión? Y pensar que una epidemia entiende límites políticos, que de una avenida de un lado del otro, la verdad que es bastante obtuso. Es lógico que una enfermedad que está en un entramado urbano como es el Gamba, si está en un barrio puede pasar a otros barrios, así que esto era lógico, y de hecho nosotros lo decíamos todo el tiempo, y era la razón por la cual estamos pidiendo hace bastante tiempo que cortara la circulación a la Ciudad de Buenos Aires, y para eso pedíamos que cortaran con los comercios en la Ciudad de Buenos Aires, porque si no, mucha gente de conurbano viene a trabajar a la ciudad y después vuelve hacia la provincia. Y termina pasando que el no control que hubo también en la ciudad de Buenos Aires en respecto del barrio Mujica, la Villa 31, hizo que la enfermedad se esparza por otros barrios de la ciudad de Buenos Aires y que nos llegue también a nosotros en el conurbano. Así que bueno, la verdad que no da para regodearse para nada, es un problema, nosotros sabíamos que iba a suceder, que temíamos que sucediera, y estábamos buscando encontrar muy rápidamente, si es que sucedía, cosa de no llegar tarde. Creo que llegamos bien, llegamos a tiempo para poder tomar una medida de excepción en este barrio, pero esperemos que no nos pase en muchos otros barrios, porque la verdad que podría pasarnos en muchos barrios en simultáneo. Son 1.800 barrios populares en la provincia de Buenos Aires, y podría pasar en 1, 2, 100 o 1.000 de ellos, ¿no? En las últimas conferencias de prensa, el gobernador hizo alusión a el estado de salud en que se encontraba la provincia de Buenos Aires cuando ustedes asumieron. Me imagino que lo que menos pensaban hace 6 meses era encontrarse con esta situación y esta pandemia. Ahora, ¿en qué estado se encuentra la salud hoy? ¿En qué estado estaba y en qué estado se encuentra hoy la salud en la provincia de Buenos Aires? La verdad que es cierto, no pensamos tener que trabajar con una pandemia de estas características. La verdad que es única en la historia, así que nadie lo podía pensar. Pero sí es cierto que nosotros ya sabíamos que asumíamos con una epidemia de sarampión y una epidemia de dengue muy grave a punto de aparecer, y en el Ministerio de Salud de la provincia prácticamente no existía un área de epidemiología. Había, pero tenía muy poco desarrollo.
no tenía boletín epidemiológico, no tenía información epidemiológica seria, no había un trabajo de prevención con los distritos bien organizado. Bueno, todo eso hubo que reconstruirlo, pero también hubo que reabrir hospitales que estaban con las obras paralizadas, con los servicios cerrados, quirófanos cerrados, terapias intensivas cerradas, personal que había perdido muchísimo contra la inflación, estaban con salarios muy bajos y además sin concursos para ingresar a los servicios, así que habíamos tenido una pérdida grande de profesionales de salud en los hospitales, hospitales con menos capacidad, bancos de drogas, sin drogas, pero con deudas, una deuda tan grande que había hecho que se corte en la cadena de pagos, entonces incluso cuando nosotros asumimos y nos faltaban todos los medicamentos y queríamos comprar nuevos medicamentos, los oferentes no querían ofrecer porque había prácticamente un año de deudas. Y así que había que encarar el presupuesto 2020 con el presupuesto 2019 entero prácticamente porque no habían pagado nada. Y entonces encima lo que sucede cuando el Estado es mal pagador, que el vendedor vende más caro. Así que bueno, toda una serie de complicaciones enormes que estamos ordenándolas de a poco, pero bueno, la pandemia nos llevó por delante a todos y nos obligó a reordenar todos los cañones, ¿no? Hay quienes sostienen que está muy bien el tema de cómo se atacó a esta pandemia, pero que únicamente el presidente se rodea, ¿no es cierto?, de los médicos que precisamente saben de epidemia, los epidemiólogos. Ahora, hay quienes sostienen que también tienen que estar rodeados también de médicos sanitaristas, de filósofos, de economistas, digamos, porque esto afecta la salud, la psiquis y muchas cuestiones. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, hay una de las perspectivas que se acercan al problema es la de los infectólogos, que componen el comité de expertos del presidente, pero yo creo que el presidente también tiene asesoría por parte de otros especialistas de otras características. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el comité de expertos cuenta con infectólogos, pero también tiene sanitaristas, por supuesto, tiene epidemiólogos, matemáticos, biólogos, bioquímicos, virólogos, inmunólogos, sociólogos, especialistas en salud mental. Es un comité muy amplio y muy interdisciplinario. Yo me imagino que el comité de expertos del presidente es similar, pero en la provincia de Buenos Aires es de estas características y las discusiones, entonces de pronto abordan la temática infectológica, pero de pronto se habla desde la perspectiva de la terapia intensiva o desde la perspectiva de la salud mental, o hay matemáticos que pueden hacer cálculos. Bueno, ese es el comité de expertos que tiene el gobernador y el equipo con el que trabajamos nosotros en el Ministerio de Salud de la provincia. Constituimos un comité de expertos ad hoc y tenemos un equipo también interdisciplinario que trabaja continuamente en el manejo de la información, en el análisis de la información y en la elaboración de las propuestas. Mientras la información sea exacta, van a tener credibilidad. O sea, porque a veces dicen que en las guerras, y esta pandemia es una especie de guerra, lo primero que fracasa o la primera víctima es la verdad. Entonces, la gente está con expectativa, creo que cumple en su gran mayoría, está cumpliendo, la verdad que es así, con todos los problemas que hay, los comerciantes que por ahí que le cuesta poder ganarse el mango, pero comprende esta situación también, la gran mayoría comprende esta situación. Ahora también hay un horizonte de no saber cuándo termina esto, y esto me parece que agrega más conflictividad al asunto. No se puede calcular y no se puede saber cómo se irá abriendo esto, ¿no? Tal cual, la incertidumbre es una de las características centrales de toda pandemia, pero especialmente de esta pandemia, porque es todo muy nuevo y ha surgido todo con tanta velocidad que bueno, nosotros trabajamos con un grado de desconocimiento y de aprendizaje sobre la marcha muy grande. Entonces, bueno, hay que administrar todo esto sabiendo que las verdades son transitorias, por eso se dice desde el primer momento que se pueden tomar decisiones y después volver para atrás, porque quizás una decisión en un momento parece la mejor, pero el tiempo cambia y ya no es la mejor. Entonces, bueno, hay que trabajar entendiendo esta gran complejidad, con mucha paciencia. Yo sí veo también, como decía usted recién, solidaridad en el pueblo, sobre todo el pueblo más humilde, más trabajador, que está muy preocupado por lo que está sucediendo y compenetrado en que hay que cuidarse, que creo yo que se valora mucho la decisión del presidente y del gobernador de hacer la cuarentena y de cuidar la salud del pueblo por arriba de otras cosas. Y bueno,
también una verdad es que los países que han priorizado la economía les fue igual de mal en la economía, pero además les fue horriblemente peor en la salud. Así que no hay mucha discusión para hacer, hay que trabajar sobre la salud y lo de la economía se resolverá cuando se pueda resolver. La última pregunta, y esta es política, no tiene que ver con tu función de médico sanitarista, pero sí con tu rol de hombre de la política. Hace unas pocas horas, en este momento, frente al Cabildo, en algunos lugares como en La Plata, en Quilmes mismo, un grupo muy reducido de gente manifestándose en contra de la cuarentena. Digo gente porque no sé cómo llamarlo, digo la verdad. Pero manifestándose en contra de la cuarentena, diciendo que atentan contra la libertad, que largan a los presos, pero que ellos no tienen libertad para trabajar y qué sé yo, cuántas cosas. Sí, hay que decir que lo hacen con barbijo. Protestan contra la cuarentena, pero están con barbijo. ¿Qué reflexión política te merece esa situación? Porque la verdad que joroba bastante. Sí, yo creo que no son tiempos para hacer ese tipo de especulaciones. La verdad que hemos visto bastantes fake news. Lo que pasó con lo de los presos es una fake news tremenda, que además fue tan rápida, tan iniciática en el gobierno, que incluso muchos propios no se dieron cuenta de que se trataba de una fake news, de una manipulación de la información. Pero bueno, ayer estaban hablando también en medios de un levantamiento en el barrio, en Villa Azul, y en verdad se trataba de imágenes de Chile, ¿no? Bueno, están trabajando con la subjetividad de la gente, intentando instalar un levantamiento social que hoy no es tal, que hoy la sociedad está muy compenetrada en la idea de cuidarse y de cuidarnos. Yo digo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo camino mucho por los barrios en estos operativos que hacemos todos los días, y me llamó la atención que varias veces me dijeron vecinos con quienes yo hablaba, cuando me estaba yendo, me decían, usted también cuídese, que lo vemos que está caminando mucho por los barrios donde hay casos, cuídese usted también. Y me llamó la atención porque por ahí la población que tenía que estar, bueno, más vulnerable, que llegamos a su casa a ver cómo estaban, se preocupaban por nosotros. Y me pareció que es un gesto de solidaridad que es bien, que está dentro de la piel de la gente y que no ni siquiera es impostado. Entonces, me parece que eso es lo que está la supremacía, que no hay que darle espacio a estos especuladores, que no hay que darle espacio a los que quieren instalar que hay un porcentaje de la población de un lado y un porcentaje de la población del otro. No es así. La enorme mayoría del pueblo prefiere cuidarse, entiende que estamos cuidándonos. Podremos hacer las cosas mejor o peor, pero la discusión no está ahí, la discusión no está en cuidarnos o no cuidarnos. La discusión esa es menor, es una manipulación, y por ahí quieren hacerle creer por la vía del odio, como ya lo hicieron antes, por la vía del odio, que hay un plafón para una alternativa política que en verdad no tiene nada interesante para contar, más que inventar y generar un odio en un lugar donde no vale la pena y que no es momento para eso. Muchas gracias por su tiempo, viceministro. Nos estamos viendo, ¿eh? Esa fue la nota con el viceministro de Salud y ahora nos vamos a un pequeño corte y al regreso estaremos con el municipio de Morón, una visita que realizamos. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y vamos a recorrer los municipios. Primero vamos a ir al municipio de Morón, donde se festejaron los 70 años del Teatro Municipal Gregorio Laferrere. Ahí estuvimos con el jefe de gabinete, Hernán Sabatella, el director del Teatro Municipal, Daniel Zavala, y la secretaria de Educación del municipio de Morón, María José Pereira. Esta es la nota.
muy contentos, muy emocionados por poder estar festejando 70 años de este teatro municipal, poniéndolo en valor nuevamente, porque los últimos 4 años también estuvo muy abandonado, así que contentos. Como te decía, no hubiera gustado hacerlo en el marco de una fiesta popular, pero bueno, dadas las condiciones, lo estamos haciendo junto a los trabajadores y trabajadoras del teatro, pero también con mucha alegría y, como te decía, 70 años nuestro Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer. Cubrimos la placa junto al director del teatro, la secretaria de Cultura. Bueno, la verdad que, como te decía, una jornada muy emotiva en el marco de una fiesta patria, estar festejando 70 años nuestro Teatro Municipal. Nos parece que valía la pena porque es parte de la cultura y la identidad de nuestra ciudad. Es una profunda emoción. Recién cuando destapamos la placa era como que sentía una cosa de ahogo porque un teatro tiene que estar abierto, el teatro es para el público, el teatro es presencia, es encuentro, es el lugar eso del convivio, ¿no? Es sentimiento contradictorio, pero bueno, sabiendo, con la esperanza, digamos, de que la puerta del Teatro Gregorio de la Ferrer en sus 70 años va a estar abierta para todo el público de Morón. Sí, es un día histórico para la patria y para Morón también por el aniversario del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, así que estamos muy contentos de celebrarlo todos juntos. Quisiéramos compartirlo con los vecinos, pero cuando podamos volver a juntarnos en esta hermosa plaza, seguramente retomaremos los festejos. El teatro sigue manteniendo una propuesta de calidad para todos los vecinos y vecinas. Lo único que no podemos hacer es la apertura de la sala para que puedan acompañarnos desde acá, pero nos acompañan desde el living de su casa, desde la comodidad de sus hogares, con esta programación que tanto han trabajado los compañeros y las compañeras del teatro para poder brindarle a nuestros moronenses en esta fecha. Y del municipio de Morón nos vamos al de Hurlingham, donde ahí se lanzó el programa Aula Abierta. Y ahí estuvimos con el ministro de Educación de la Nación, doctor Nicolás Trota, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el intendente de ese municipio, Juan Zabaleta. Bueno, para nosotros es muy importante poder estar acompañando al gobernador Kicillof, al intendente Zabaleta y poder poner a disposición de todos los niveles educativos, ¿no? De la primaria, de la secundaria, para todos los estudiantes de Hurlingham, estas plataformas que colaboran en acercar la escuela a nuestros hogares. Esa escuela que es irreemplazable, poder llevarla con enorme compromiso de los maestros, las maestras, de los estudiantes y por supuesto de la familia, hasta que la salud nos permita volver a las aulas. La verdad que muy contentos, acá acompañando al intendente Juan Zabaleta en esta iniciativa que nos va a permitir también, integrándola con la plataforma provincial, que todos los chicos y chicas de la provincia, como hoy tienen los chicos y chicas de Hurlingham, el acceso a un instrumento digital que les permite no solo acceder al material, sino que interactuar también entre ellos, con sus maestros, para darle continuidad al proceso pedagógico. Todo eso no puede detenerse ni siquiera por la pandemia, y acá en Hurlingham en un trabajo entre la universidad y después a la intendencia, que ha hecho un trabajo impecable en todo lo que hace para atender las necesidades que genera y también cuidar a la gente con el coronavirus. El gobernador nos pide todos los días acciones concretas, este tipo de herramientas y actitudes, que los chicos y las chicas, las nenas y los nenes de las primarias y las secundarias de Hurlingham puedan continuar con sus estudios a través de esta herramienta virtual que es maravillosa, ¿no? Nos mostraba recién una dire de una escuela pública, de la escuela 26 Barrio Cartero, y estamos muy felices con el Estado presente, con el control, con el diagnóstico, ¿no? con el aislamiento y con evitar la dispersión en esos barrios del coronavirus. Así que bueno, que nos pregunten porque les podemos contar. Estamos todos los días brindando tranquilidad y dándole tranquilidad a la angustia de nuestra gente, ¿no? A la angustia por el virus y a la angustia también por la economía, ¿no? En donde también el gobierno del presidente Fernández y el gobierno provincial vienen asistiendo a las pymes, vienen asistiendo a los monotributistas, vienen asistiendo con el IFE a más de 8 millones de personas, ¿no? Así que trabajando, ¿no? Trabajando, y hoy muy contento de estar en la Universidad Pública de Hurlingham, arrancando con esta aula abierta. En el próximo bloque vamos a hablar con el historiador Pablo Marchese. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso.
o la de compartir un mate o una gaseosa. Pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y vamos ahora a la nota vía Skype que realizamos al historiador Pablo Marchese. Y continuando aquí en Cuestiones y Contrapuntos, estamos con el historiador Pablo Marchese. Gracias por esta comunicación, Pablo. Un placer, Pablo, Carlos. ¿alguna vez se dio en nuestra historia festejar un 25 de mayo en cuarentenados? Mira, con estas características evidentemente no. Tal vez lo que podríamos calificar de pandemia, en realidad, bueno, una epidemia, fue la de fiebre amarilla. Vos recordarás que en la segunda mitad de pasado 1870, 1871, se desató la epidemia de fiebre amarilla que afectó duramente sobre todo a la ciudad de Buenos Aires. Fíjate el detalle que hubo que adelantar la apertura del cementerio de la Chacarita, que estaba en construcción, para tener que depositar una cantidad enorme, lamentablemente, de gente fallecida. Sí, el famoso tren de los muertos, ¿no? Horrible, fue horrible. Pero duró poco esa pandemia, ¿no? O sea, un par de meses. Ojo, en Argentina duró unos meses, pero tuvo características mundiales también. En definitiva, cerca de entre 1 y 2 millones de personas murieron. Normalmente las epidemias a partir del siglo XVIII, Carlos, han tenido un correlato de entre 1 millón y hasta 3 millones de muertos, dejando de lado la gripe española, que realmente la gripe española tuvo resultados terroríficos. Si me permitís una muy breve comparación. La Primera Guerra Mundial estuvo entre 1914 y 1918, ¿no es así? Mató cerca de 9 millones de personas, la mayoría soldados. La gripe española se extendió por 2 años, 1918-1920. Mínimo, mató 18 millones. ¿Y por qué te digo mínimo? Porque hay cifras que hablan entre 40 y 50 millones. Yo por prudencia siempre utilizo la cifra baja. Si dejamos de lado la gripe española, el resto de las pandemias en los últimos 200 años, te reitero, fueron entre 1 millón y 3 millones. La peor de todas, la que registra la humanidad, Pablo, es la peste negra, ¿no? Dos cosas sí, para seguir avanzando con respecto a eso. Sí, en primera instancia, el tema de la fiebre amarilla en esa Buenos Aires que estaba dejando de ser una gran aldea, trajo como consecuencia también que, como siempre afecta a los más pobres, toda pandemia afecta a los más pobres, trajo también que aquí en Buenos Aires haya mucho menos cantidad de afrodescendientes que en Montevideo o en otro lado, por ejemplo, porque prácticamente los exterminó. Y por otro lado, vos hacías referencia a la fiebre española. ¿Cómo repercutió esa fiebre española en la Buenos Aires de la década del 10? Mira, la década del 20. En realidad no tuvo enormes consecuencias en nuestro país, porque fundamentalmente afectó África y el Medio Oriente. Pero los casos acá se contaron apenas por entre centenares y unos pocos miles. Vos fíjate que hay muy pocos registros inclusive. Fue una pandemia que afectó a otros continentes. Porque no te olvides que el tráfico de personas que se trasladaban por inmigración hacia Buenos Aires estaba prácticamente detenido por la Primera Guerra Mundial. Esto recién se retomó entre mediados y fines de
la administración Alvear, ¿te acordás? 1922. 1928, 1926, 1924, 1922, 1930. No, 22, 28. 28. Entonces no había tanta inmigración y eso indudablemente coadyuvó. Ahora, en cuanto a otras regiones del planeta, lógicamente muy cercanos, como era el norte de África, hizo estragos. Fue tremendo. Por eso te digo, yo usando la cifra baja siempre, pero no olvides que la peor de todas, si vamos a la historia, fue la famosa peste negra, ¿no? De 1347, 1351. Se calcula 200 millones de personas. Es una cosa terrorífica, y la mayoría en Europa. Un tercio de la población de ese momento en Europa, La mitad ¿no? de la población europea. La mitad se llevó. Y Europa tardó más de 200 años en recuperarse. La siguiente, y si me permitís, es muy interesante desde el punto de vista de nuestro continente, la siguiente epidemia muy grave fue la de la viruela, que afectó sobre todo a los indígenas americanos. Llegó a matar, y no hay ojo, hay que tener cuidado con las cifras, ¿eh? Yo te hablo de cifras oficiales, pero yo no sé realmente cómo se pueden probar. Se habla hasta de 56 millones de indígenas muertos en todo lo que sería América Latina y América, o la actual América Latina y América anglosajona, como consecuencia de las pestes que trajeron los europeos. No solo los españoles, ¿eh? Sí, dicen que, bueno, que la población indígena sucumbió más por estas pestes que por las armas que traían los europeos. No tengas dudas. Alguna vez hemos conversado, Carlos, que la conquista europea del continente americano lo realizaron por centenares de soldados nada más, no miles ni decenas de miles. Hubiera sido imposible realizar en términos bélicos la matanza de la cual tantas veces se habla en la leyenda negra. Sobre todo fueron las enfermedades. Yendo al tema del 25 de mayo y ese primer gobierno patrio, ¿no? Sí. ¿Había ya conciencia de patria en esos hombres que produjeron los acontecimientos de mayo? Se estaba gestando, y se estaba gestando desde las invasiones inglesas. Vos recordarás que en 1806, 1807 sufrimos justamente 2 invasiones, y también alguna vez conversamos que estaba en camino una tercera en 1808. Esta no se llegó a efectuar por, como sabemos también, Napoleón ese año invade España, y al invadir España se cambiaron las alianzas. Como anécdota, una goleta británica, o sea, un barco liviano con muchas velas, tuvo que enviarle al que luego sería Lord Wellington, que en ese momento era Arthur Wellesley, un mensaje, porque era él el que iba a invadir las provincias, el virreinato del Río de la Plata, con una fuerza que en ese momento Carlos hubiera sido imparable, 35.000 hombres, y dar vuelta en medio del Atlántico y desembarcar en España para ayudar a los españoles, que ya no eran aliados, sino enemigos de Napoleón. ¿Vos te imaginás qué hubiera ocurrido en nuestro continente si Wellington, si desembarcaba, yo creo que lamentablemente hubiera triunfado y hubieran instalado un sistema colonial británico? Estaríamos hablando de cualquier cosa. Hoy no sería una fecha patria. Y por ahí, para aquellos que también dicen que lamentablemente los ingleses fracasaron en sus invasiones, que piensan de esa manera, hay que recordarle que esa misma invasión que fracasó acá en Buenos Aires triunfó en Sudáfrica. ¿Y cómo fue el desarrollo de Sudáfrica con la conquista de los ingleses, ¿no? Y después lo posterior, lo que fue todo lo que se hizo en Sudáfrica y cómo fueron las poblaciones nativas y cómo fueron sometidas, ¿no? Yo no quisiera una historia como la de Sudáfrica para nuestro país. En absoluto. Y no solo con los nativos. Acordate que también, creo que todavía está por escribirse lo que ocurrió con los pueblos Boers, ¿no? La famosa los holandeses. Boers, 1899-1902, cuando también sufrieron en cierto término un exterminio la población holandesa, ¿no? La población sudafricana de origen holandés sufrieron ciertas masacres por parte de las tropas británicas cuando se descubrió el oro y las piedras y los brillantes del Natal, ¿no? O sea, hay mucho para escribir, evidentemente, y son temas que todavía hay que analizar. Sí, porque también la concepción de la expansión británica tenía que ver con lugares de puertos, de salida al mar, y no la española, que fue también tierra adentro,
y de otra forma, ¿no? Y con otra mistura incluso, porque yo no conozco que los ingleses se han misturado con ninguna población nativa y acá los criollos están desde antes de la fundación de Buenos Aires. Absolutamente, una correcta apreciación. La diferencia entre la colonización hispano-portuguesa, pero fundamentalmente hispana, y la anglosajona es que el mestizaje se dio solamente o fundamentalmente en América Latina. La América anglosajona esto no existió. Medio en broma, medio en serio, los ingleses cuando se dirigieron en el famoso Mayflower y desembarcaron en lo que sería luego Estados Unidos, se trajeron de Inglaterra hasta los perros. En ningún momento ellos desearon, intentaron mezclarse con la población nativa. O sea, está bien, estamos hablando de otra época, otra manera de ver la vida, pero es racismo, no le demos vuelta. Acá los españoles fueron mucho más condescendientes y con todos los defectos de la conquista, indudablemente el racismo fue mucho más morigerado del que tenían los británicos. ¿Qué pensás que, o cómo mirarían, digamos, aquellos hombres de Mayo a estos hombres que en el día de ayer, hombres y mujeres, ¿no?, estuvieron frente al Cabildo para manifestarse con palabras muy lindas como la libertad individual, la democracia, la república, y muchas palabras hermosas que lamentablemente cuando exponen sus argumentos las prostituyen? Pero vos, ¿qué pensarías que sintieran aquellos hombres con respecto a estos que únicamente son capaces de mirarse su ombligo? Creo que ya lo definiste con lo que terminaste tu frase. Esa gente comparada le cabe la palabra patriota. Esto lo definió muy bien Cornelio Saavedra cuando asume como jefe de gobierno de esa época en la primera junta. Dice, ellos eran personas que dejaron bienes personales, familia, fortuna y prestigio para arrostrar toda clase de sacrificios en nombre de la libertad y de la patria. Como sabes muy bien, la patria en ese momento, ¿qué era? La ciudad, el ejido. ¿No es así? Sabemos también hoy que era una farsa eso de la fidelidad a Fernando VII. Pero ellos estaban a la altura de las circunstancias y estaban dispuestos realmente, de acuerdo a las palabras pronunciadas por Cornelio Saavedra, a arriesgar todo, inclusive la vida. Yo creo que esa gente, con todas las limitaciones que vos quieras y con todo lo que le podamos criticar, yo creo que merecen, por mi parte, dos palabras: respeto y admiración. O sea que nosotros somos la consecuencia de aquellas cosas que soñaron estos hombres. Espero que no. Yo no creo que esta realidad, si tuviéramos esos hombres, yo creo que la realidad argentina hubiera sido muy diferente, inclusive en décadas posteriores. Hasta aquellos que lucharon, unitarios y federales, entre 1820 y 1853, yo creo que tenían más escrúpulos y más honor que los políticos actuales. Por último, Pablo, ¿vos crees que después de esto vamos a encontrar un mundo no solo distinto, sino que esperemos un poco mejor o no tan desigual como el que teníamos en la normalidad de antes de la pandemia? Es realmente una pregunta difícil de contestar, Carlos, porque tendrías que entrar en la mente y el corazón de cada una de las personas que habita este suelo. Como deseo te digo que sí, pero como decía Napoleón, primero se combate y luego se ve. Déjame ver qué ocurre cuando transcurra esta pandemia y si volvemos a ser los que fuimos, o puede que surja un poquito de grandeza en lo personal, en lo político y sobre todo en lo nacional. Gracias por esta comunicación, Pablo. Siempre nos estamos un placer, viendo. En cualquier momento. Cariños a todos. Saludos. Bueno, esta fue la nota con el historiador Pablo Marchese. Ha sido todo por hoy y nos vamos a encontrar la próxima semana, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.